Siendo las 11:07, Katy, Sí, un día alérgico. sí, hoy estamos Sí. todos con alergia por estos lados. Sí. Pero quienes no están con alergia y están con toda la información a esta hora de la mañana son nuestros amigos, y específicamente una amiga a quien le vamos a dar la bienvenida. Walter va a tener ahí la oportunidad de hablar de un tema tan importante que fue hace poco aprobado esta ley. Entonces, por lo tanto, necesitamos saber qué pasó con este gran estudio. Walter, da la bienvenida a nuestra invitada. Claro que sí, Katy, gracias por el pase. Tengo a Priscila López, acá al otro lado de la pantalla. Todavía no la tengo, ahora sí la tengo, muy bien. A Priscila López, ella es socióloga, parte de Contextos también, esta consultora con la que siempre contamos a la hora de analizar tendencias, estudios y un montón de datos estadísticos que nos importan mucho de nuestra sociedad, específicamente de la región del Maule. ¿Cómo estás, Priscila? Muy buenos días. Hola, buen día a todos. Muy bien, gracias. ¿Ustedes cómo están? Acá primero contentos, por lo menos puedo hablar por mí, ¿no? De esta ley que se aprobó después de tantos años, tantos años de lucha, de búsqueda, pasaban los gobiernos, las autoridades, y parece que no se iba a lograr nunca. Lo del matrimonio igualitario ya es ley, falta muy poco para que ya sea promulgada y todos puedan acceder a esta normativa, a esta nueva forma también de hacer vida en pareja. Y es en ese contexto, ¿no? O en ese contextus donde surge también este estudio que habla de la calidad de vida, o la percepción de calidad de vida que tienen las comunidades disidentes en lo sexual, como son todos estos grupos, ¿no? Todos estos grupos que de alguna u otra forma han sido marginados o han sido segregados en distintos tópicos, y que hoy, después de mucho tiempo, hay una comunidad que es la población LGTI, va cambiando, ¿no? LGBTIQ+, ¿no? Sí, así es que, pero esa es la nomenclatura que tiene hoy día, y que también el mantener este grupo, este nombre, ¿cierto?, les ha permitido más cohesión y también tener una lucha más mancomunada, me imagino, no como grupos, no en solitario, sino que ya como grupos más cohesionados. Claro, pues como una comunidad. Claro. Que es la idea, ¿no? Para poder hacer frente a todas las desigualdades que todavía existen a pesar de los avances que hay. Ahora, este estudio se realizó en octubre, ¿no? Entre octubre y noviembre de este año. Claro. Primero, acerca del universo, de la cantidad de personas que participaron y cuál fue la metodología, Priscila. Vale, este estudio es a nivel regional. Se aplicó una encuesta online, por lo que la muestra está un poco concentrada en la juventud, de 18 a 29 años, está como el 60% de la muestra, y se complementó con entrevistas telefónicas para, más que nada, complementar los datos que nos dan las encuestas, que son respuestas más cerradas. La subjetividad de la entrevista aportó mucha más riqueza en cuanto a los datos y el análisis que pudimos hacer respecto a sus respuestas. Sí, tengo de hecho acá del universo la edad que más tuvo participación es de 18 a 29 años. ¿Sí? Luego siguen las personas de 30 a 45 y un poco más abajo de 14 a 17. Esos es como los rangos etarios de participación. Ahora, yendo directamente al estudio, ¿cuál es la percepción en términos generales de la población LGBTIQ+, de la región del Maule, sobre su calidad de vida? Sin ahondar en tópicos específicos, sino que la calidad de vida en general, la percepción del pasar de los días de esta comunidad. Sí, mira, si bien ha habido una inclusión mediante, por ejemplo, la ley Zamudio, antidiscriminación, el acuerdo de unión civil, que ya pasó a la historia con el matrimonio. Claro, ya no sé. Si bien hay estas inclusiones, no está la sensación de integración por parte de la disidencia sexual. No está la sensación de seguridad por parte de la disidencia sexual. Hay problemas con la sensación de integración en el ámbito laboral, en la salud, en espacios públicos, en espacios privados. Está complejo, mira, partiendo por lo laboral, hay un 30% de personas que no tienen ingresos. Claro,
Claro, esto igual hay que vincularlo con el rango etario en que se encuentra la mayoría de la muestra, que es de 18 a 29 años, y en su mayoría personas que están estudiando. Sí. El dato de personas sin ingresos. Sin embargo, también preguntamos, por ejemplo, si la gente posee contrato, si no posee contrato, en donde se desagregaron las personas menores de edad, las personas que estudian, y efectivamente hay un gran rango de personas que no tienen trabajo. Sí, hay. Bueno, y en la percepción en general también, por ejemplo, tenemos acá también el nivel académico, que también es importante porque, aunque no lo parezca, también hay discriminación y hay segregación en todos los sistemas académicos, en todas sus escalas, desde la educación básica, pasando por ya la educación superior. También creo que hay una dificultad mayor si perteneces a esta comunidad de obtener incluso becas o algunos beneficios. Claro, por eso nos parece importante también incluir a la adolescencia disidente, por eso la muestra parte desde los 14 años, de muchos niños que quisieron participar de esta encuesta. Sí, esto también es un precedente donde los niños o los adolescentes participan y hacen notar también ciertas tendencias. Antes no se medía lo que pasaba con los menores de edad, ni siquiera eran parte de los datos estadísticos en muchos tópicos. Claro que sí, hay que dejar de lado también el autocentrismo, la disidencia no solo parte de los 18 años, claro, quizás mucho más joven, su orientación sexual, su identidad de género. Hay, dentro de las preguntas que ustedes tenían, ¿cree que sus oportunidades laborales están limitadas por su orientación sexual o de identidad de género? Dentro de las respuestas hay un 34% que dice que sí, o sea, un 34% de las personas que han ido a buscar trabajo o que han sabido, me imagino, de alguien que ha incidido su orientación sexual o su identidad de género. Y eso se complementa también con el dato en donde preguntamos si reconocen abiertamente su orientación sexual o identidad de género en su trabajo y un 42% dice que no. ¿Cuál es el problema? No tiene que ver con que piensen que pueden o no pueden ser contratados o despedidos por pertenecer a una orientación sexual o de género, sino que por problemas con el ambiente laboral que pudiera causar un rechazo de parte de sus compañeros de trabajo, de sus jefes, a su identidad sexual, orientación sexual. Entonces, claro, está esa noción de que la ley los protege, no por eso, pero no quieren tener malos tratos, malas actitudes, evitan esa clase de problemáticas, que son más bien subjetivas, no tienen que ver con la ley. Esto es interesante porque más que por un marco legal tiene que ver por un contexto social, donde hay una segregación dentro del trabajo no por las competencias o no porque haya un peligro de ser desvinculado o desvinculada, sino que tiene que ver, como dices tú, con el trato cotidiano, con la percepción que van a tener más bien los compañeros. Es por eso que hay un 42% que prefiere no decirlo, pero también hay un 5%, perdón, hay un 5% que prefiere no decirlo y un 42% que de plano no dice o no habla. Claro. Efectivamente. Sí. ¿A qué crees tú que se debe todavía, considerando todo el avance que hemos tenido, donde por fin las leyes van un poco avanzando de la mano con este avance social, ¿no? Valórico también que tenemos en nuestra región, que por cierto quizás hay ciertas aprehensiones ahí de que vamos un poco más atrás que otras regiones en términos de esta apertura mental hacia estos grupos disidentes? Claro, o sea, el conservadurismo en la región del Maule es súper fuerte. Claro, por no decirlo derechamente así. Efectivamente, y bueno, el tópico que más se repite en todas estas situaciones es el miedo. Esta sensación de miedo de expresarse en lugares públicos, lugares privados, en el trabajo, en los centros de salud. Se mencionaron muchas situaciones de violencia en centros de salud, sobre todo violencia obstétrica por parte de, o sea, hacia mujeres lesbianas por parte de matronas. Entonces, claro, la ley protege efectivamente a estas personas, sin embargo, la sensación de miedo tiene que ver con otra cosa, con las reacciones de las personas en la calle, que les pueden gritar algo, que los pueden agredir. Son muchas las situaciones de violencia. Oye,
Priscila, en cuanto a la situación laboral, volviendo un poco a eso, porque claramente el trabajo o realizar algún trabajo, algún oficio es parte de nuestra vida, en algún momento tenemos que hacerlo, pero hay una percepción ahí bien compleja, porque tienen varias ventajas. Primero hablábamos de lo que tú indicabas, ¿no? De que es parte del estudio, de poder decirlo derechamente, oye, ¿sabes que soy homosexual o pertenezco a alguna comunidad disidente? No se puede, y ahí donde impera el miedo, pero también está en el acceso al trabajo, donde también hay, yo creo, ciertas desventajas. Claro, o sea, siempre priman los prejuicios cuando ven a una persona y la identifican como parte de la disidencia. Claro. Personas trans tienen muchos problemas para encontrar de sexual. Entonces son cosas que se deben ver en la agenda pública. Encontrar alguna solución, cupos para personas trans, cupos laborales, generar instancias de capacitación a la gente que contrata personas, que debe haber un cambio mental. No es la ley protege, pero debe haber un cambio en la mentalidad de las personas. Priscila, Priscila, íbamos en el tema de los grupos disidentes sexuales y las votaciones. Tuvimos un proceso eleccionario, ya se viene muy pronto esta segunda vuelta, donde ya está mucho más específico qué es lo que puede pasar, quiénes o no son los candidatos. Evidentemente, para efectos de la comunidad, me imagino que tiene que haber alguna preferencia, que no podemos decirla, pero una cantidad enorme de personas votando, un 83% sobre la media nacional, sobre el universo de personas que están habilitadas para sufragar en Chile. Claro, como decía, eso tiene que ver mucho con la necesidad de la disidencia de tener una voz en la agenda pública, de tener una representatividad, de tener personas que velen también por sus derechos, por sus necesidades. Entonces, eso condice con el dato de que el 96% de las personas considera beneficioso que más personas de la comunidad tengan cargos públicos. Claro, y eso ayudaría mucho a poder plasmar ciertas necesidades que se conviertan rápidamente en proyectos de ley o derechamente en leyes. Hay otro tema también que es interesante porque lo mismo, ¿no? Lo que decías tú, la mayoría de las personas encuestadas consideran que estos cargos públicos ayudarían mucho a la comunidad a tener quizás leyes que lo favorecieran o que emparejaran la cancha derechamente para poder tener una mejor vida. Claro. Oye, hay otro importante, se aprobó hace muy poquito, esta nueva ley de matrimonio igualitario. En Sudamérica no somos muy pioneros. Para la gente que diga, oye, se va a destruir Chile, bueno, no va a pasar nada, en realidad. Llegamos un poco, ¿no? Pero llegamos finalmente. Claro, mucho más rápido hubiéramos llegado con más disidencia ahí en la política. Claro. Sí. Oye, cuando se le pregunta a estas personas, a estos ciudadanos y ciudadanas, si les gustaría casarse, hay un 63% que dice que sí. Y que ahora lo van a poder hacer realidad, lo que es maravilloso. Sí, es un paso importante el matrimonio igualitario, sin embargo, no se postula como una prioridad para la agenda pública de las disidencias. Si bien, como tú decías, se empareja la cancha, empareja los derechos con las parejas heterosexuales, con esta concepción de familia, las prioridades van por otro lado. Qué importante que dejen de agredir, que dejen de violentar a la disidencia sexual, claro, que integren, que validen a las personas transexuales, a las personas no binarias. Sí, yo creo que el tema, como para ir cerrando, Priscila, apunta a lo siguiente. ¿En qué momento, o sea, por qué todavía es tema a la hora de contratar a alguien o a la hora de ir a un servicio y que te atienda una persona que sea de una disidencia sexual, de una condición X? Ni siquiera debería ser tema, ¿no? De hecho, es algo bastante personal. Es extraño que como sociedad estemos tratando de imponer ciertos valores que tienen vínculos también a valores religiosos,
al resto, ¿no? Creo que ya es hora de que dejemos de hacer eso. Como dices tú, las leyes pueden estar, pero si nosotros no tenemos un cambio como personas, muy poco vamos a poder avanzar. Claro, desde ahí la importancia también de implementar educación sexual desde la escuela, desde el colegio de los niños. Educación sexual que no sea reproductiva, que no sea solo para heterosexuales. Eso es la base para generar una sociedad mucho más tolerante, que entiendan que somos todos diferentes, que hay diversidad, que no todas las familias son iguales, que no todas las parejas son iguales. Ese es el primer paso de la base. Y que la gente, bueno, que tiene más añitos no tenga miedo, ¿no? Esto no va a hacer que el mundo se caiga a pedazos, ¿no? Hay otras cosas que son más terribles y que deberían preocuparnos mucho más. Mucho más. Priscila, muchas gracias. En honor al tiempo, quiero agradecer por este espacio. Que tengas una excelente tarde. Nos veremos muy pronto con otro estudio, ya sea por las comunidades minoritarias o por el cambio climático o por la política, etcétera. Contexto siempre nos está apañando con este tipo de datos relevantes, importantes y con bases fundamentadas. Que tengas una linda tarde. Igualmente, gracias por la invitación y por dar este espacio para hablar de estos temas tan importantes. Maravilloso. Chao, chao. Muy bien. Katy, ¿estás con nosotros? Sí, pues obvio, muy atenta ahí escuchando este gran estudio que se hace cuando una vez es aprobada esta ley para muchas personas que lo estaban esperando, y de verdad se agradece porque quiere decir que nuestra sociedad ha ido creciendo y avanzando para poder expresarnos de una u otra forma en cuanto a lo que es el amor. Es interesante lo que decía Priscila, porque claro, las leyes van avanzando. En algún momento estábamos más avanzados como sociedad que la ley. Claro. Es decir, había una apertura mental, estábamos receptivos a que en realidad, a entender que todas las personas, o hay grupos distintos en lo familiar, en lo sexual, es parte de, ¿no? Es parte de una sociedad. Pero hoy en día, claro, la ley avanza porque aprueba este matrimonio igualitario, porque permite que personas del mismo sexo tengan una vida normal como pareja, porque el matrimonio también, bueno, tú estás casada, yo estoy casado, sabemos que también hay un tema legal. Legal. Claro. Un contrato, claro, ahí, a muerte. Contrato que no es fácil tampoco deshacerlo. Claro, que es un poco engorroso, y ahí donde viene mucho la burocracia, claro, y todo eso. Pero en términos del matrimonio homosexual es importante porque quita la figura de hombre o mujer dentro del matrimonio, sino sí, que claro, habla de personas, lo que digo ser siempre, ¿no? Bueno, es parte de. Pero queda algo que es muy relevante, que es nosotros como sociedad. Hay una sensación de que vamos más atrasados nosotros que las leyes ahora. El otro día, en el programa de José Miguel Rebolledo, se planteó el mismo tema también, justo el día en que se aprobó esta ley. Y claro, ve los comentarios y dice, pucha, estamos mal como sociedad. No es bueno homogeneizar el pensamiento o el ideario. Creo que cada uno tiene ciertas ideas, pero hay cosas con las que no se pueden transar, como es el respetar a cada ser humano independiente de sus... de su condición. Es que es la condición sexual, es algo tan personal, o sea, y qué pasa hoy en día, que tenemos que avanzar como sociedad en el sentido de que sea un tema también. Siempre les digo que tienen que ser tema. Antes de ayer hablamos de un tema que es que ingresarlo en una conversación como familia, como ahora esta aprobación de esta ley que permite el matrimonio igualitario, y que sea un tema importante, porque fíjense que hoy en día están saliendo del closet, como se dice, muchas personas que estaban reprimidas en eso, muy oculto, y ahora pueden ser. Recuerden que hace un tiempo atrás, año atrás, se aprobó esto de tener, ¿cómo se llama? La unión civil. Claro, que era como a medias tintas, ¿no? Claro, pero no estaba claro, porque muchas parejas heteros se unieron ante la unión civil
porque sentían que era dar un paso, pero si Claro. bien es cierto, estaba bastante engorroso ese proceso, Claro. porque era para todos, pero al fin y al cabo era para las parejas hetero más que nada, Claro. ¿cierto? Y bueno, uno puede ver ahora en las redes sociales cuando se aprueba esta ley y muchos personajes públicos, de que sea deportivo, artístico, donde sea, muchos decían, pucha, qué rico casarme en mi país. Y no tenés que ir al extranjero Claro. a poder unir el amor que a firmar este contrato prácticamente. Claro, lo que pasa es que yo creo que el matrimonio, porque va más allá, y esto nos saca un poco la careta, ¿no? De pensar que siempre que las personas que son homosexuales, sea gay, lesbiana, bisexuales, trans o cualquier Sí. componente de ese grupo, tienen una vida sexualmente muy promiscua. No necesariamente es así. No. Como tampoco lo es para el resto de las condiciones sexuales. Entonces, hay mucha gente que quiere casarse, o sea, amigos, conocidos que están casados por unión civil y que lo único que esperaban también Es que se aprobara es que se aprobara esta ley para poder contraer, porque esto te da una protección dentro de las leyes como familia. Y tiene que ver con los bonos del Estado, tiene que ver con el comprar una vivienda, o sea, hay un montón de, por ejemplo, ¿qué pasaba antes del matrimonio homosexual? Si había una pareja Dos ya sea gay, mujeres, lesbiana, por claro, eso. dos mujeres, dos hombres, da lo mismo, pero uno trabajaba Y el otro no. y el otro no, y uno tenía previsión y el otro no. Exacto. No se podía llevar a esta persona a tu previsión, si es FONASA, por ejemplo, ISAPRE sí se puede, porque no era parte legalmente, ¿me entiendes? Ahora sí se va a poder. Sí. Oye, ese es un tema súper importante porque fíjense ustedes que es muy marcado, siento que eso es como un poco machista, ¿ah? En el sentido del que si tú cotizas en salud, por ejemplo en FONASA, el hombre puede tener de carga a la mujer, ¿cachai? Pero si el hombre está en la casa, se cambian los roles, la mujer trabaja y él se queda en la casa con los niños, tú no lo puedes tener como carga. Claro. La mujer no puede tener como carga al marido. ¿Cachai? O sea, yo eso lo supe no hace mucho, y yo creo que muchas personas que nos están viendo hasta ahora de la mañana no sabían tampoco. Claro. ¿Cachai? Entonces hay cosas que de repente nosotros no indagamos. Y vuelvo a lo que decía al principio, siento que estos temas son los que se deben poner en la mesa. ¿Por qué? Porque existe respeto, porque hoy en día en cada una de nuestras familias hay una persona con esta condición. De repente Claro. es tabú para otras familias, porque hay familias, recordemos que en provincia, específicamente en nuestra región del Maule, aún no está tan resuelto sigue siendo este tema. un tema que saca ronchas, ¿no? Exacto, un tema tabú, es un tema delicado, es un tema que hay personas muy adultas que están creadas con otra mentalidad. Si bien es cierto, esto siempre ha existido, pero años atrás, en la generación de nuestros abuelos, de nuestros padres, era un tema que no se hablaba. Era muy escondido. Yo creo que había un doble estándar también. ¿Cachai? Pero mira, estaba escondido esto y estaba escondido porque ustedes recuerden que años atrás las mujeres se casaban muy jóvenes, 12 años, También. tenían hijos, ¿me entiendes tú? Entonces, y eso antes no se veía porque era súper oculto. ¿Me entiendes? Era una generación demasiado machista, muy marcados los roles, el hombre, la mujer era la que criaba, la que estaba en la casa, Claro. y el hombre era el que trabajaba y no ayudaba en la crianza, nada de eso. Y hoy en día es un tema tan igual a eso en el ámbito sexual, en las condiciones de cada persona, porque Claro. esto se puede desarrollar en los niños, esto se puede desarrollar o descubrir en la Sí, adolescencia. claro, cuando viene el Y a despertar veces- sexual ahí también hay un... Y a veces también se da mucho en los adultos, que se dan cuenta Claro. que no pueden estar con una mujer o no pueden estar con un hombre, sino que tienen que estar con alguien de su mismo sexo. Claro. ¿Me entiendes tú? Claro, Entonces, ahora, es un tema es un tema que hay que conversar, yo que hay que encuentro, conversar. con Y los, respeto, con y los hijos, pero yo creo que el planteamiento es el siguiente, lo que le decía a Priscila. ¿Por qué a ti o a mí o a cualquiera de los que nos está viendo nos debiese importar la condición sexual del vecino o del amigo? ¿Cachai? ¿Por qué? O sea, yo no le pregunto a mi vecino
cuándo fue la última vez que se acostó con quien haya sido, o cómo fue, ¿me cachai? Porque tu vida sexual es tu intimidad. Es tu intimidad, y lo otro es que yo creo que principalmente es el respeto. Eso es lo que tenemos que inculcar en esto, aparte de aceptarlo, poder hablarlo libremente en una mesa cuando estamos compartiendo con la familia, y respetar. Por ejemplo, uno tiene que decirle a sus hijos que están creciendo, oye, si ven a dos personas del mismo sexo juntos, besándose, qué sé yo, en la calle, de la mano, demostrándose el amor, claro, para los niños que nunca se ha tocado este tema en la casa, es fuerte. Y empieza a decir cosas y palabras que ellos ni siquiera entienden. Claro. Entonces yo creo que para que sigamos avanzando como sociedad en todas estas leyes, porque si ustedes se vieron en las noticias, en las redes sociales, en las multiplataformas que tenemos hoy en día para difundir este tipo de temas que es tan importante, todo el mundo celebraba esto, todo el mundo Alguien nos dijo por ahí en un comentario que nosotros estábamos haciendo prácticamente apología de las minorías sexuales y que se aumentaban, y no es chiste, estaba el comentario por ahí, era culpa de Canal 30. ¡Cacha! No, ese no nivel, se trata de ese eso. Nivel. Trata que, y no se trata que porque nosotros apoyemos como medio de comunicación o como Katy, o como Walter, o como los colegas que trabajamos acá, no quiere decir que uno tenga una condición sexual, sino que es apoyar y entender y respetar. Si uno la tiene, digamos, no. Y respetar. Claro. Si ese es el tema, es respetar las condiciones de cada uno. Eso es sumamente importante. Y lo otro, claro, uno dice hablar con la familia, hablar con los hijos, pero también hablar para ir cerrando, ¿no? En el contexto de, oye, si tú, niño o niña, tu hijo que tengas, te sientes atraído o piensas que en realidad tienes dudas respecto de tu sexualidad, también conversarla. Claro. O sea, un hijo es un hijo y va a hacerlo siempre bajo cualquier situación. Es lo mismo, ¿no? Vamos a una pausa, Katy, por cierto. Nos pilla el tiempo de una manera impresionante. Impresionante. Vamos a la pausa musical y al regreso ya tenemos a nuestras invitadas para que podamos conversar. Pero nos pusimos navideños. Esta canción no hay centro comercial donde yo no la he escuchado. Con Mariah Carey, All I Want for Christmas is You. Ay, mira tú.